hablamos del ambiente, pero a mí me dejó la sensación el otro día de que no le di la suficiente importancia al concepto de ambiente, ¿vale? Hablamos de todo lo que hay que hacer en el vestuario, de las circunstancias que podemos encontrarnos, de los jugadores tóxicos, etcétera, etcétera, pero yo quiero volver a subrayar la importancia de que todo eso va dirigido en mayor medida a la creación de un ambiente. Porque fijaos, esta semana hemos tenido algunos ejemplos de lo que puede pasar, de dónde puede llevar un ambiente, ¿vale? Bueno o malo. Pero vamos a ver ejemplos de lo que ha pasado. Madrid contra Alcoyano. Lo enlazo con el tema de confundir objetivos con consecuencias. Ahora estoy haciendo una valoración hipotética, claro, yo no estoy en el vestuario, no lo sé, pero es bastante probable que lo que sucediera fuera lo siguiente. Estamos hablando de jugadores que se pasan la vida haciendo anuncios de televisión, cobrando millones. Cobrando millones significa gastando millones, en la mayoría de los casos de una manera, pues bueno, superficial, aparente, postureo, felicitaciones por todas partes. Es decir, la vida que rodea a los jugadores es lo que hablamos el otro día de lo externo, de la valoración externa, llevado al límite, ¿vale? Los jugadores del Real Madrid o los jugadores del Barça o de cualquier superclub. Muy bien, si yo vivo en eso, esas piernas poderosas, si yo vivo en eso constantemente, en la valoración externa y en la superficialidad, cuesta mucho que enfrentarme a un club como el Alcoyano me suponga algo. Porque si yo estoy valorando mis partidos en función no de los objetivos, sino de las consecuencias de esa valoración, que se traducen en esa valoración externa, jugar contra el PSG o jugar contra el Barça, pues sí, lo encajo perfectamente. Pero jugar contra el Alcoyano, ¿qué me aporta dentro de ese mundo en el que me he metido o me han metido? Pues apenas nada. Como mucho, cuando ya voy perdiendo, el miedo a perder esas cosas de la valoración externa. Pero a priori no gano, o sea, no hay nada que ganar y además, como me creo superior, además no solo no hay nada que ganar, sino que dudo que pierda. Y cuando ya las cosas se ponen complicadas y me entra el miedo, entonces puede entrar una motivación que desde luego no es positiva, porque el miedo no es una motivación positiva. Así que ya tenemos que el ambiente de confundir objetivos con consecuencias, y digo ambiente porque está generalizado en su entorno, más el ambiente de este partido no encaja con lo que nosotros somos, de super cracks maravillosos y estupendos, que cuando acabe el partido nadie nos va a felicitar porque era lo lógico. Entonces, ese ambiente de superficialidad, pues puede llevar a que pase lo que pasó el otro día, ¿vale? Otra situación un poco más fácil de entender. Cuando se fue Lopetegui de la selección en medio del Mundial, obviamente el ridículo que hicimos tuvo mucho que ver el ambiente que flotaba en el vestuario con todo lo que había pasado. Es decir, la gente dejó de estar centrada en lo que tenía que estar centrada y estaba centrada en mil cosas más, ¿vale? Seguramente con juicios, etcétera, etcétera. Juicios de valor. El ambiente tiene que ir enfocado no solamente a que los objetivos se puedan conseguir, por lo tanto que haya concentración, sino también, o sea, tiene que ir enfocado a eso y tiene que ir enfocado a que haya una situación agradable entre los miembros del equipo, ¿vale? Eso, y en el caso del Madrid contra el Alcoyano, el objetivo tiene que ser común. Y eso, pues probablemente en el Real Madrid Alcoyano y cualquier super equipo contra un equipo más pequeño se pierde. Solución, bueno, pues todo lo que dijimos el otro día, subrayando la importancia de no confundir objetivos con consecuencias. Dos ejemplos más. El Barça de Guardiola el último año no ganó nada. Y el anterior mal, porque por eso empezó el último a peor. Pero si no, por cierto, otro ejemplo sería el último año del Madrid de Mourinho, un mal ambiente por la exigencia, salen por ahí algunas estrellitas que no quieren trabajar y ya empiezan a alargar, empiezan a hablar, empiezan a ponerse por encima del resto del equipo y ya se crea un mal ambiente con todas las consecuencias que tuvo eso ese año, que acabó con la marcha también de Mourinho. Pero el tema de Guardiola, del Barça de Guardiola, el último año, bueno, ya hablamos de todo lo que pudo pasar, las razones, etcétera, etcétera. La cuestión es que estaba mal. Pero si lo viésemos, pero si cogemos un vídeo de ese último año,
el juego era prácticamente el mismo, las oportunidades que creaban eran prácticamente las mismas. ¿Y cuál es la diferencia? Que la pelota no entraba. ¿Por qué? Pues porque el ambiente puede hacer que yo me sienta súper motivado y súper extra de concentrado para meter la puntita del pie en el último momento cuando la pelota está pasando por delante de la línea. O que yo ajuste mi tono muscular al chute perfecto y de otra manera tengo la misma oportunidad, pero ya no estoy ajustando mi tono muscular perfecto porque yo no estoy perfecto. Es decir, el ambiente ha hecho que los pequeños detalles desaparezcan o se reduzcan. ¿Vale? Y por último, un caso más cotidiano con el fútbol infantil. El otro día me contaban que juega puedo decirlo, el Alevín del Cádiz A contra el Alevín del Cádiz B en la misma liga, ¿vale? Juegan hacen un partido de entrenamiento durante la semana y el Alevín A le mete 10-0 al Alevín B. Muy bien, ¿qué pasa? Que llega el partido y ya empieza en el ambiente, subrayo ambiente, la idea de no podemos meterles 10, esto es competición, va a salir en las páginas de la federación, los padres que van a decir de los B si el A no frena la máquina y les mete 10, esto va a quedar mal en su currículum de apariencia, bueno, todo lo que os podáis imaginar, ¿vale? Eso no se le dice a los jugadores. Me cuenta el entrenador, eso no se le dice a los jugadores se les dice que tienen que salir a tope, etcétera, etcétera, pero está a punto de acabar el partido y van 0-0 y además con alguna oportunidad del B para ganar. Al final gana el Alevín A por 1-0 de penalti, o 2-0 o algo así, pero en los últimos minutos. Pero repito, a los jugadores eso no se les ha dicho. ¿Qué pasa? Que da igual, los jugadores no solo reaccionan, como dijimos el primer día, por razonamiento, me está diciendo esto, voy a hacer esto. Los jugadores también reaccionan por intuición y el ambiente genera una intuición de que ahí las cosas no me las están diciendo igual que siempre. Aquí se nota algo diferente y a lo mejor hasta he oído alguna frase por ahí por el pasillo mientras el entrenador y el delegado hablan, mientras los jugadores se cambian. ¿Vale? Es decir, se generó un ambiente de no jugar al máximo, con la máxima exigencia contra el Alevín B. Bueno, pues otro ejemplo de la importancia del ambiente, ¿vale? El ambiente se intuye, y ya hemos dicho que la intuición es tan importante como el razonamiento, el simbolismo, etcétera, etcétera. Pues muy bien, con esto... tengo otro tema, ¿veis? Como veis voy quitando mis chuletas. Quiero subrayar, quizás esto lo tendría que decir al final, pero lo digo ahora que no se me olvida. Quiero subrayar que quede muy claro, muy claro, muy claro que cuando hablamos de educación en el alto rendimiento no significa ni hacerles más débiles a ellos, ni ser más suaves nosotros. Es decir, nosotros no podemos reducir el nivel de exigencia porque estamos en alto rendimiento y además es que queremos que jugadores de grandes capacidades lleguen lo más alto que puedan en sus capacidades para sus objetivos personales y deportivos. La diferencia entre lo que estamos trabajando estos días y lo que se suele trabajar es que esa alta exigencia que nosotros vamos a pedir y que vamos a dar también, porque nosotros también la vamos a ofrecer personalmente, es hacer esa alta exigencia de la manera correcta, es decir, ser muy exigentes pero de manera correcta en función de las capacidades e intereses de cada persona, de cada niño, de cada jugador, exigir que ellos estén más dispuestos a todos los aprendizajes y, sobre todo, con un fin diferente, y es que ahora esa alta exigencia va dirigida a que ellos disfruten más, disfruten mucho más, y no que simplemente tengan unos marcadores determinados. Es decir, el nivel de exigencia no cambia, cambia la forma, cambian los objetivos y cambia el fin. Pero además es que ya hemos visto que probablemente, desde luego, si no pasa, no será porque estemos educando, sino porque hay cosas a mejorar, pero probablemente el marcador también será mejor, aunque no sea un objetivo, y sepamos que solo es una consecuencia. Es decir, que tampoco vamos a renunciar a los objetivos deportivos, pero
tenemos otra manera de llegar a ellos. Y pasan a ser, si no secundarios, por lo menos no principales en relación a la educación. ¿Vale? Muy bien. Pues como la gente no llega, vamos a comenzar también ya directamente el tema de hoy. Empiezo por el que dejamos el primer día colgado, que es el de la clasificación de los objetivos para una temporada y estructura de desarrollo en una sesión de entrenamiento. Cómo estructurarlos en una sesión de entrenamiento. Atentos a esto porque el trabajo va a versar posiblemente sobre este tema, ¿vale? Sobre hacer una clasificación y una estructura de la educación en un plazo temporal de entrenamientos, ¿vale? Ay, un segundo. Ahora me voy a poner yo aquí bien cómodo. Muy bien. Objetivos educativos. Este punto es importante. Objetivos educativos que debemos plantear. Seguramente me deje alguno, pero desde luego estos son esenciales. Objetivos educativos que debemos plantear en una temporada, en un trabajo con los niños, ¿vale? Uno es la coordinación física. ¿Por qué? Pues porque la coordinación, como prácticamente imagino que todos sabéis, hasta los 16 años es esencial. Lo que no se haya conseguido antes de los 16 años después es muy complicado, por lo tanto no solamente, y esto no tiene que ver solamente con, podéis estar diciendo, estás hablando de algo específicamente físico, por decirlo así, pero es que estamos en un mundo físico y no debemos olvidar que la capacidad de adaptación al mundo físico también debe formar parte de la educación, es decir, que un niño tenga la capacidad de adaptarse a todas las circunstancias, ya sean laborales, hobbies, objetivos cotidianos, etcétera, etcétera, de manera física es elemental. Y por lo tanto la coordinación es algo que debe primar como objetivo y no solamente como medio para conseguir un resultado, ¿vale? Yo soy partidario, sobre todo teniendo en cuenta las diferencias que puede tener un jugador de un año para otro cuando pega el estirón, donde tiene que hacerse una readaptación a su cuerpo, y si no hay un trabajo de coordinación va a significar que su rendimiento va a empeorar y posiblemente le den la patada porque no se ha hecho trabajo de coordinación. Para mí debería ser esencial que, mezclado con el resto de actividades puramente orientadas a la competición o específicas, es decir, hacer un día específicamente de coordinación, que sumado a la coordinación indirecta que hay en los otros entrenamientos ya sería más que suficiente. Los porteros la hacen. Los porteros hacen trabajo de coordinación prácticamente cada día. Bueno, pues los jugadores también deberían hacerlo. Y es que además mejoraría su rendimiento, porque tendríamos jugadores que serían capaces de hacer muchísimas más variables técnicas, ¿vale? Muy bien, entonces la coordinación debería ser un objetivo educativo. Las capacidades mentales. Las capacidades mentales lo ponemos ahora entre paréntesis, lo apartamos porque el siguiente punto va a ser exclusivo sobre las capacidades mentales. Y vamos a hablar de su importancia, de qué son, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero que ahí queden las capacidades mentales. Las capacidades intelectuales. El fútbol, los deportes de equipo sobre todo, y el fútbol casi, no sé si casi más, pero desde luego en la parte de arriba de las posibilidades, nos ofrece una variedad de posibilidades de desarrollo intelectual enormes. Es decir, no solamente tengo que adaptarme al momento, táctica, no solamente tengo que entender el planteamiento de equipo previo y estrategia, sino que yo puedo sacar un montón de conclusiones sobre lo que está pasando y el porqué de lo que está pasando. Entonces, hacer que los jugadores razonen, que saquen sus propias conclusiones dentro del campo. O sea, hemos hecho un partido, ¿vale? Hay entrenadores que les gusta hacer esto en el descanso. No sé, yo no digo que no, pero hay que plantearse si hacer esfuerzos intelectuales en el descanso vale la pena y no, mejor esperar al lunes, a menos que sea algo puntual, ¿vale? Oye, ¿por qué nos está pasando esto? Perfecto. ¿Por qué nos están marcando el córner? Perfecto. Pero saturar de esfuerzo mental en el descanso de un partido quizá puede ser un poco rayante
o desconcentrar, porque ahora estoy pensando en si he contestado bien o si he contestado mal, si he quedado bien, si he quedado mal, etcétera, ¿vale? En cualquier caso, la cosa va por ahí. Utilizar en los entrenamientos sobre todo y el día después del partido reflexiones inteligentes donde ellos lleguen a las conclusiones, donde nosotros tenemos unas conclusiones a las que queremos que lleguen como entrenadores, obviamente. Y si no llegan, se las decimos. Pero también podemos plantear otras que no nos interesen tanto como entrenadores, sino como herramienta para que ellos desarrollen esa inteligencia, ¿vale? No me puede no interesarme tanto por qué nos han marcado un gol en el córner, pero yo cojo y lo utilizo el lunes para desarrollar la inteligencia. ¿Por qué nos han marcado un gol el lunes si hicimos la estrategia perfecta? Muy bien, pues sacamos una conclusión. La cuestión es reflexión y conclusión. O sea, problema que se da en un partido o un entrenamiento, reflexión y conclusión. Van a aprender muchísimo más a nivel de inteligencia con vosotros que en el colegio, donde prácticamente, excepto en matemáticas y aún así, hay poco lugar para la reflexión intelectual. En el patio hay reflexión intelectual, pero no hay control sobre ella, ¿vale? En el fútbol podemos hacer que haya reflexión y además controlarla para que sea constructiva, favorezca la autoestima, la autoconfianza, etcétera, etcétera. Muy bien, la intuición, fundamental, y en el fútbol sí que ya, en el deporte en general y en el fútbol ya 1000 veces más que en el colegio, que si no es en educación física y de una manera específica, poco se va a trabajar, pocos sitios hay donde trabajar la intuición. Y es fundamental, es decir, hay momentos en los que hay que razonar y hay momentos en los que hay que intuir, y la gente no está entrenada para intuir. Otro de los objetivos educativos que hay que plantear durante una temporada es el autocontrol y las emociones. Son cosas que van muy paralelas, ¿vale? Por eso pongo autocontrol / emociones, pero no pongo autocontrol / emociones. Es decir, yo tengo que aprender técnicas de autocontrol para bajar mi nivel de equilibrio cuando está demasiado tenso y subir mi nivel de equilibrio cuando está demasiado relajado o deprimido, ¿vale? Entonces, el problema de esto es que daría para un curso. De hecho, yo hago cursos sobre técnicas de autocontrol aplicadas al deporte, ¿vale? Lo único que podemos hacer hoy es saber que eso existe y de alguna manera ya veremos cómo buscar la manera de trabajarlo, ¿vale? Pero que sepáis que debería ser un objetivo educativo que por ahora, porque aquí ahora no da tiempo ni tenemos los medios, porque sería otro tema, pero que por ahora no podemos aplicar, pero sí que es importante que ya lo tengamos ahí. Lo que sí podemos aplicar es el autoconocimiento, que va relacionado. No es estrechamente relacionado, o sea, sí es estrechamente relacionado, pero no es dependiente, ¿vale? El tema de las emociones, aunque lo parezca, porque yo puedo autocontrolarme para muchas otras cosas que no sean solo las emociones. Entonces las emociones pongámoslo también dentro del autoconocimiento, y eso sí que lo podemos trabajar, ¿vale? Una de las cosas que yo, por ejemplo, hago es que cuando es un apunte, no es, esto que voy a decir ahora no es ni lo único que hay que hacer, ni la única manera de hacerlo, pero para que entendáis cómo se puede trabajar el autoconocimiento. El autoconocimiento y el control de las emociones. Muchos jugadores, por ejemplo, pues se les ve súper hundidos o incluso eufóricos también. Eufóricos, vamos a poner algo más difícil, eufóricos, marcamos un gol y estamos eufóricos. Bueno, esa euforia tenemos que enseñarles a que puede provocar desconcentración. ¿Cuántas veces hemos marcado un gol y mientras lo estamos celebrando, estamos jugando, pero todavía estamos tan eufóricos que todavía lo tenemos en la cabeza? Estamos fuera del partido en ese momento. Si estamos todavía eufóricos pensando en el gol que hemos marcado y todo lo que puede suponer, no estamos 100% concentrados en el partido. Ahí debería haber un control de las emociones. Es decir, ahí ya tenemos algo más que un ejemplo más de cómo trabajar el tema de las emociones, por cómo pueden perjudicar y cómo pueden beneficiar si las controlamos. Esos pies buenos también ahí. Pero vamos a lo contrario, tenemos la euforia, vamos con la depresión, estamos ahí, que también puede pasar lo mismo. Nos marcan un gol, oh Dios mío, podemos perder, etcétera, etcétera, ¡pam! Otro, nos marcan el segundo. Que esto suele pasar al final del partido, está ahí
el partido al final de la prórroga 0-0, 119 minutos 0-0, y nos marcan un gol. Y nos hundimos, ya está, en el minuto 119, después de tanto trabajo, etcétera, etcétera, van y nos marcan, ya estamos medio perdidos. Y ya van ellos y marcan otro, 2-0. No han marcado en 119 minutos y en un minuto marcan 2. ¿Por qué? Porque las emociones han hecho que nos desconcentremos, ¿vale? Entonces es importante trabajar la concentración y la meditación, que esto ya sería una de las técnicas de autocontrol a trabajar, para aprender a no pensar, ¿vale? Pero repito, es que esto sería un curso entero, ¿vale? Que también suelo hacer por ahí. Por lo menos que lo tengamos ahí para ir haciendo ciertas indicaciones. Y otra cosa, a nivel personal, que es lo que os iba a decir antes, nos encontramos jugadores que están hundidos o demasiado eufóricos, etcétera, etcétera, porque les ha pasado algo, ¿vale? Incluso puede ser algo de fuera que traen al entrenamiento. Pues a ver, a mí me gusta trabajar con ellos el tema de decirles, vamos a ver, ¿cuál es el problema? Vale, de 0 a 10, ¿qué importancia le das al hecho de, yo qué sé, he suspendido 2 asignaturas y mi padre me va a matar? Vale, ¿qué importancia le das a eso, de 0 a 10? Y te dicen 10. Vale, ¿qué importancia le das a partirte una pierna? 10. ¿Es tan importante partirte una pierna como suspender 2 asignaturas? No. Vale, pues entonces, ¿qué puntuación le das a suspender 2 asignaturas? Dice, vale, 9. 9 suspender y 10 partirme la pierna. Y les digo, vale, y si pierdes la pierna porque te la tienen que amputar, ¿qué importancia le das? Entonces dicen, 15. Digo, no, de 0 a 10. 10, digo, ¿y es tan importante que te amputen una pierna a partirte una pierna? No, vale, pues ¿qué importancia le das a partirte una pierna? Entonces ya 8. Y a suspender una asignatura, 6. Vale, pues has estado valorando como 10 algo que en realidad, como mucho, en el fondo sabes que es un 6. Pues este autoconocimiento y control de las emociones lo podemos trabajar y tiene repercusiones, como acabamos de ver, en la educación, pero también en el rendimiento del partido, del entrenamiento, de la temporada, etcétera, etcétera. Vale, por último he dejado los 2 objetivos que considero más importantes por 2 motivos. 1, porque van a determinar mi vida, y 2, porque se pueden trabajar infinitamente bien en el fútbol, que son, 1, los valores. Es que los valores es todo, los valores son todo. O sea, cualquier cosa que nos afecte o decidamos, en el fondo está sustentada por algún valor. Y hay 8 valores universales. 8 valores universales significa que no podemos ir en contra de ninguno de ellos y que todas nuestras decisiones tienen que ir dirigidas al menos a uno de ellos. ¿Vale? Es decir, si yo hago algo que vaya en contra de alguno de estos 8 valores que voy a decir ahora, ya estoy abriendo las puertas a algo malo, a un fracaso, a un estado emocional negativo, a un mal resultado, a lo que sea, ¿vale? Todo lo que haga tiene que ir dirigido al menos a uno de esos 8 valores, ¿vale? ¿Cuáles son estos 8 valores que después de una investigación de muchos años he llegado a la conclusión de que son universales porque están en todas las filosofías, en todas las ideologías políticas, en todas las religiones, y en todos los momentos de la historia y en cualquier lugar del mundo? Estos 8 valores, a ver si no me dejo ninguno, son justicia, paz, amor, sabiduría, desapego, honor, felicidad y se me olvida otro, ¿vale? El otro ya os lo diré, si me voy acordando os lo diré, y si no, no os preocupéis que os lo dejaré, os enviaré un correo con ellos, ¿vale? Estos 8 valores, ¿vale? Yo tengo que tener muy claro la definición de esos 8 valores, y si yo soy consciente de que estoy trabajando injustamente con mi equipo o con algún jugador, ya luego no debo quejarme de que las cosas vayan mal, porque yo he abierto la puerta a que vayan mal.
Cuando una persona, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a oír, sobre todo, bueno, no, sobre todo en el colegio, no, en el fútbol también pasa, que un niño se comporta mal porque tiene TDAH. Un niño pega, un niño insulta, etcétera, etcétera, porque tiene TDAH. Falso. Vamos a dejar de lado que el TDAH, como ya dije creo que algún día, para mí no existe, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en el hecho de que ese niño tiene falta de autocontrol por sus niveles de tensión. Cuando una persona tiene esa situación, pues hará ruidos y moverá el bolígrafo y no parará de levantarse de la silla y no parará de ir a chutar balones y en cuanto sale se irá para donde no debe ir, en cuanto sale al campo irá donde no debe ir mientras llegan los demás, ¿vale? Pero no insultará ni pegará ni cometerá ningún acto de falta de respeto violento o del tipo que sea, o de romper cosas porque tenga ese supuesto TDAH. Es porque no tiene valores. No tiene el valor del respeto, no tiene el valor del amor, no tiene el valor de la amistad. Por cierto, estos 8 valores son los universales, pero alrededor de los 8 valores, lo que yo llamo valores satélites, hay infinidad. Y ahí ya cada uno elige los suyos, pero estos 8 valores son ineludibles, ¿vale? Entonces, este niño lo que pasa es que comete todas esas faltas de respeto y a las personas o al material o a las instalaciones porque no tiene valores, no porque sea súper energético o tenga TDAH, ¿vale? Eso lo único que va a llevar es a una cantidad de movimientos o de verbalización difícil de controlar, pero no a falta de respeto, ¿vale? Si una persona pega a otra en medio de un partido de fútbol y luego dice, no, es que es la tensión del momento, o es que le sacó de quicio, por decirlo así, no es justificante. No ha pegado a alguien porque estuviera en un momento de tensión o porque le sacaran de quicio. Es porque no tiene valores y el exceso de tensión que le ha producido la situación le lleva a que, según su ausencia de valores, la solución puede ser golpear o insultar, ¿vale? Nada justifica que una persona mate a otra porque le puso muy tensa, o le pegó un puñetazo a otra porque le puso muy tensa. Otra cosa es que sea por defensa propia. Pero, repito, la falta de autocontrol que lleve a la violencia no está justificada en el exceso de tensión. Está justificada en el exceso de valores, en la falta de valores, que hace que para mí sea una opción. Entonces imagino que se ha ido la imagen cuando yo he visto que se ha ido la vuestra. Nada, lo único que estaba diciendo es más o menos lo que ya he dicho al final resumidamente, que es lo del niño con TDAH que pega. ¿Eso lo habéis oído? ¿Sí? Vale, ok, pues entonces era eso, que la situación de tensión, en resumen, no es una causa que haga que la gente se comporte de manera irrespetuosa, ni con las instalaciones, ni con las personas, ni con el material. Es la ausencia de valores, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que trabajar precisamente por eso, porque si en un momento de máxima tensión, y es lo que define el alto rendimiento, que es saber trabajar en la alta tensión, eso va a suponer que yo no tenga, si yo no tengo valores, eso va a suponer que mis respuestas sean negativas contra los demás, pero también contra mí mismo, ¿vale? Por lo tanto, es importante la educación en valores, no solo en el deporte, sino en la vida en general, porque lo que salga en las situaciones de máxima tensión va a venir definido por los valores que yo tenga. Porque si no viene definido por los valores, va a venir definido por el instinto. Y el instinto es supervivencia, el instinto es violencia, el instinto son muchas cosas descontroladas de las que nos podemos arrepentir. No es lo mismo instinto que intuición, ¿vale? Yo me puedo mover, a veces vemos en las películas, déjate llevar por tu instinto. No, déjate llevar por tu intuición, porque la intuición es el instinto controlado, y controlado puede ser controlado por mis apetencias
en el caso del dinero, en el caso de los placeres físicos, en lo que sea, por mis apetencias, yo he decidido que mi instinto sea guiado por esto. Puede ser que mi instinto sea guiado por la nada, surja solo, o lo ideal, que esté guiado por los valores, ¿vale? Así que fijaos la importancia de los valores. Nos pueden llevar a la ruina o al máximo éxito, porque va a ser en los momentos de máxima tensión donde surja lo que verdaderamente somos, y lo que verdaderamente somos viene definido por los valores. Y por último, un tema muy, muy, muy importante, definido por, o sea, que nos podemos encontrar especialmente en el fútbol. Situaciones para poder educarlo. Y es tan, tan, tan esencial como acabamos de ver que son los valores. Y es educar al niño en la incertidumbre. Esto es clave para la felicidad, es clave para el rendimiento deportivo, es clave para todo. El educar a los niños en la incertidumbre. Por cierto, no podemos educar lo que no tenemos. Esto es algo que debería haber dicho el primer día. Es decir, si yo quiero educar el amor, la paz, el desapego, la sabiduría, la justicia, el honor, la felicidad, ahora creo que los he dicho todos, tengo que tenerlos. Si no, no puedo transmitirlos. También tengo que saber manejarme la incertidumbre. Porque si no, ¿cómo voy a enseñar a un niño a manejarse en la incertidumbre? ¿Y qué es la incertidumbre? Bueno, pues todo aquello que no manejamos. ¿Y qué mejor momento que el que estamos viviendo, que la mayoría de la gente lo ve como una tragedia, el caos, el apocalipsis, etcétera, etcétera? Que si los terremotos de Granada, que si la nieve de Madrid, que si el COVID, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, eso está ahí. El problema no es que eso suceda, el problema es que se nos ha hecho crecer creyendo que estábamos seguros. No, el mundo es un lugar incierto totalmente. Y el que lo aprenda y el que no lo supiera y lo esté aprendiendo en este tiempo debe dar gracias a la vida de este regalo, que es el aprender que no hay nada seguro, que no hay nada seguro ni en el trabajo, que no hay nada seguro ni en el clima, que no hay nada seguro ni en la salud, que podemos tener montones de conocimientos, de ahí el valor de la sabiduría, que la sabiduría no es el conocimiento, pero para que haya sabiduría se necesita conocimiento. Pues la importancia de que cuantos más datos tengamos, mejor podremos manejarnos en la incertidumbre, ¿vale? Entonces, hay que enseñar, hay que educar a los niños a desenvolverse en situaciones diferentes y donde no hay lugar a que lo que sabía antes tiene que ser para siempre, sino que yo, en función de lo que sabía antes, tengo que desarrollar situaciones nuevas. Y cuanto más seamos capaces de introducir eso en los entrenamientos, mejor se van a desenvolver en equipos que nos lo pongan difícil a nivel de estrategia, ¿vale? Me parece que lo dije el primer día, pero el Barça ficha jugadores que sean capaces de adaptarse a un esquema, es decir, incluso el perfil familiar, el tal. Por eso ficha jugadores que a veces nos sorprende, si este no tiene tanto nombre, y aún así lo fichan. Bueno, porque han visto que puede encajar en el trabajo estricto de equipo, como vimos el otro día, como lo de las estrategias del fútbol americano, que hace esto y que lo va a cumplir. Por eso Neymar estuvo tanto tiempo en el banquillo con Luis Enrique, por eso no me acuerdo quién este año, no sé qué fichaje han hecho este año, estrella, el Barça, pero bueno, también ha estado varias semanas en ¿cómo se llama? El que viene del Atlético de Madrid, el francés. Bueno, ¿sabéis a qué me refiero? Vale, eso. Pues Griezmann está teniendo problemas porque es un jugador muy independiente, muy rebelde, etcétera, etcétera, y le está costando adaptarse a la rigidez del Barça, que como dijimos en su día, parece que no, pero es muy rígida. Y sin embargo el Madrid ficha jugadores que saben desenvolverse en las situaciones más complicadas porque se manejan estupendamente en la incertidumbre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que donde se necesita, un segundo, donde se necesita
disciplina, regularidad, etcétera, etcétera, el Barça ha estado ganando todas estas ligas, y donde las cosas te las juegas en un solo partido o en una prórroga, el Madrid es el que ha estado ganando, ¿vale? Porque unos saben manejarse en la disciplina y en la estrategia, y los otros saben manejarse muy bien en la incertidumbre, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo de cómo entreno yo. Es un poco especial lo que os voy a enseñar, ¿vale? Pero es un ejemplo, es decir, no hace falta que se haga esto. Se puede hacer todo lo que he dicho, y todo lo que vais a ver se puede hacer en un entrenamiento normal, ¿vale? Pero para que lo entendáis, dejadme un momento que busco el vídeo. Pedrito, ¿cómo te has sentido en la anterior actividad? Un poquito agobiado. ¿Y encima de la tabla?
Tranquilo. Vale. ¿Y tú, Alberto? Más o menos, un poco de inestabilidad. Inestabilidad. Yo estoy bien. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Bueno, eso es lo importante. Bueno, esta era una anécdota que nos quedamos para nosotros solos, porque no se ha grabado. Es la ventaja de asistir. Mira, ahora queda perfecto el ángulo. Muy bien, chiqui, hemos visto el vídeo de la Levina haciendo surf, ¿vale? Como un entrenamiento específico dirigido a un objetivo concreto, ¿vale? En este caso, la incertidumbre, que junto con los valores es una de las cosas más esenciales que debemos educar para la vida y que el fútbol nos ofrece oportunidades totales. El tema de la incertidumbre es mucho mayor en la naturaleza, así que si podemos hacer actividades paralelas, perfecto, y si no, pues oye, nos buscamos la vida, que el fútbol también tiene mucho de incertidumbre. Es el deporte que más se parece a la vida en ese sentido. Todo puede caer de repente o todo puede reconstruirse de repente cuando menos te lo esperas. Muy bien, pues esta era una de las dos maneras que teníamos para estructurar el desarrollo de los objetivos en una sesión, en una temporada, en una semana, lo que sea. Crear situaciones específicas para objetivos concretos, y la otra es aprovechar situaciones que se dan de manera natural para extraer aquello que necesitamos para un objetivo que queremos. Ejemplo, queremos hablar sobre... educar sobre la incertidumbre, por ejemplo, ¿vale? Ya que estamos en esto. Y resulta que íbamos ganando 2-0 a falta de un minuto y nos remontan 3 goles. Por cosas, o sea, sin que ni siquiera porque nos hayamos confiado. Simplemente las circunstancias han dado que a alguien le ha rebotado en un córner el balón en la espinilla y se ha metido, que un tío ha tirado por tirar y el portero se ha resbalado y el otro se ha hecho la jugada de su vida. Cosas que se habían dado ya durante el partido, en los últimos 3 minutos cogen forma favorable a ellos, ¿vale? Bueno, pues ahí esa situación nosotros no la hemos provocado, como lo de la playa, pero sí que la podemos coger, se ha dado de manera natural y la cogemos para sacar los aprendizajes educativos que queramos. En este caso, pues vamos a pararnos y de aquí no salimos hasta que la gente que ahora está llorando asimile, los niños que ahora están llorando asimilen que el mundo es incierto y que las cosas no se pueden dar por dadas, por supuestas, solo porque lo parecían, sino que en cualquier momento todo puede cambiar y que unas veces nos favorecerá, otras veces nos perjudicará, y que cuanto más entrenemos y más trabajemos y más transfiramos a nuestra vida cotidiana, mejor nos saldrá el fútbol y mejor nos saldrá nuestra vida personal, ¿vale? Dos compañeros se pelean. Bien, analizamos el porqué, les ponemos cara a cara, se sacan las conclusiones, etcétera, etcétera, y según las conclusiones que sean, que seguramente, como suele ser en el 70% de los casos, un malentendido o un hoy no estoy para aguantar a nadie, pues cogemos esa situación que se ha dado de manera natural y la aprovechamos para educar en el respeto, en el autocontrol, en la paciencia a la hora de tomar decisiones, etcétera, etcétera, ¿vale? En lo que queramos. Es decir, aprovechamos. Y normalmente estas situaciones se suelen dar a través de reflexiones. Y, o sea, tenemos lo que hemos dicho antes. Tenemos el problema que ha surgido de manera natural, hacemos una reflexión y sacamos una conclusión. Y como el fútbol nos va a dar situaciones reales donde eso va a volver a pasar, que sería la tercera parte, entrenarlo, trabajarlo realmente, pues no vamos a tener que esforzarnos para nada en esperar que tarde o temprano, y más temprano que tarde, va a aparecer otra vez una situación en la que vamos a ver si eso que hemos aprendido se da o si tenemos que reforzarlo.
Es decir, dentro de 3 días va a haber otro compañero que se va a pelear con otro y vamos a tener que hacer un recordatorio de todo lo que hablamos en su día, o que lo hicimos mal y hay que hacerlo bien, ¿vale? Y se puede dar en cualquier situación. Aprovechar las derrotas para educar. Aprovechar las victorias para educar. Aprovechar un comentario, ¿vale? Resulta que, como alguien me contó el otro día, estamos en un partido, un compañero va a tirar un penalti y desde el banquillo se oye: tranquilo, es que si lo fallas estaremos contigo. Bueno, ahí se da lo que hablamos el otro día sobre una frase negativa en una buena intención, ¿vale? Aquí ahora podríamos hablar de si es un comentario positivo con una frase negadora. Los conceptos no son tan importantes, perdón, las etiquetas no son tan importantes, son importantes los conceptos. Nosotros ya tenemos en la cabeza qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y da igual si la frase es negadora y tal, porque aquí podríamos empezar a debatir, no, porque la frase puede ser de mentalidad negativa, porque aunque tenga buena intención, da igual, ya sabemos lo que pasa, la intención y lo que sea. Así que cogemos al niño y le decimos: mira, si tú le estás diciendo esto, y os lo digo a todos, aprovechamos esta situación de este niño y le decimos: si vosotros decís estas cosas cuando va a tirar un penalti, primero ya le estáis alejando de su objetivo, que es poner la pelota en algún sitio, y le estáis llevando a qué pasará después. Segundo, se lo estáis diciendo de manera con un no, con lo cual le metéis la posibilidad, el miedo de que pueda decir no, cuando en realidad no debería ni pensar, ni sí ni no, no debería pensar, solo actuar. La importancia de la meditación, que repito, sería para un curso entero. Lo que hay que hacer es dejar que vuestro compañero esté metido en su burbuja con su objetivo que ya hemos entrenado, y vosotros crear un ambiente, porque igual ha mirado de reojo al banquillo, crear un ambiente de confianza y ya está. No digáis nada porque le sacáis de su ¿cómo decirlo? De su lo que sea, de su burbuja, porque cada uno lo va a hacer a su manera. A veces unos piensan, otros todavía, a veces unos no han aprendido a no pensar y piensan, otros están sin pensar, otros están ilusionados de una manera intuitiva, yo qué sé, lo que sea, pero de lo que sea le sacamos, y no debemos sacarle, aunque sea malo, es un momento, después ya lo arreglaremos si ha salido mal. Pero el comentario venido del banquillo tal, muy bien, pues cogemos esa situación y los comentarios derrotistas, o el no se puede, o el esto ya está acabado, o ya hemos ganado, eufórico, nada, pues cogemos todas esas situaciones que sean de manera real, las colaboraciones, como lo que pasó ayer en mi escuela de surf, y tenemos que estar con un radar pendiente a: esto me encaja para poder hablar de esto, esto me encaja para reflexionar sobre lo que pasó el otro día. Radar para educar, ¿vale? Muy bien, tenemos que hay estas dos maneras de desarrollar, de estructurar el desarrollo de los objetivos. Y ahora, ¿qué aspectos tengo que tener en cuenta? Pues todos los que dije el primer día también en relación al otro tema. El tiempo, o sea, la comunicación entre jugadores y entre entrenadores y jugadores y entrenadores. El tiempo que voy a tardar, el tono que voy a utilizar, los medios que tengo, todo eso es lo que ahora también cojo, no solo para comunicar, sino para construir la estructura que me va a llevar a la educación, no solo a la comunicación, ¿vale? En este caso, pues en el vídeo que habéis visto, pues una escuela de surf, un día determinado de acorde a sus capacidades y su edad, todas esas cosas que dijimos para la comunicación, encajan otra vez aquí para aspectos que tengo que tener en cuenta para desarrollar, para desarrollar la estructura. Molt bé, pasamos con el último tema y como siempre se nos va el tiempo. Capacidades mentales. ¿Qué son las capacidades mentales? Nosotros tenemos capacidades físicas, ¿vale?
Fuerza, las capacidades físicas básicas son fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Si no me equivoco, ahí los licenciados en educación física, como tengo mil cosas hoy en la cabeza. Y luego están las capacidades, por cierto, si miramos por internet o miramos libros, etcétera, etcétera, excepto las capacidades físicas básicas, que ahí no hay vuelta de hoja, el resto de capacidades, ¿vale?, tienen diferentes nombres, según donde lo mires, ¿vale? Así que volvemos al tema, vamos a dejarnos de etiquetas y vamos a entender, ¿vale? Tenemos las capacidades físicas básicas, tenemos las cualidades físicas básicas, que son aquellas capacidades que combinadas y utilizando el sistema nervioso se utilizan también para la actividad, que son la coordinación, la agilidad, la velocidad de reacción, etcétera, etcétera, ¿vale? Según donde miremos, fuera de estas capacidades físicas básicas, el resto, agilidad, coordinación, potencia, he dicho velocidad de reacción, no, perdón, potencia, se meten con este nombre, o de aquí hay un grupo y luego a este ponemos otro que le cambia un poquito de nombre y tal. Bueno, da igual. Voy a hacerlo yo, lo básico y tal y como lo aprendí en el INEF de Barcelona hace 1000 años, que son las son capacidades físicas básicas más las cualidades físicas, agilidad, coordinación, equilibrio, potencia, y juntas, capacidades físicas básicas más cualidades físicas forman las capacidades físicas, ¿vale? En cualquier caso, igual que existen físicas, ¿vale? Hice una investigación y hay un equivalente mental. Y luego hay un equivalente volitivo, que eso que es una investigación que me ha llevado al último libro que he escrito. Capacidades físicas, tenemos capacidades mentales y tenemos capacidades volitivas. Hoy vamos a hablar de las capacidades mentales. Las capacidades físicas las doy por supuestas. Bueno, de todas formas, como voy a tener que explicar las mentales en relación a las físicas, también voy a hacer una definición de físicas. ¿Qué significa eso? Que igual que hay una fuerza física, hay una fuerza mental, ¿vale? Vamos una por una. Fuerza física sería la capacidad de superar una resistencia que se me opone. Yo quiero superar la resistencia de una silla y tengo que ejercer una fuerza para levantarla, ¿vale? Pues igual que existe una fuerza física, existe una fuerza mental. Es decir, tengo que tener tengo que ser capaz de resistirme al problema que se me opone. Yo quiero jugar un partido, el rival me supone un problema, depende de lo duro que sea, de las estrategias que utiliza para combatirme, y yo tengo que ser suficientemente fuerte mentalmente para oponerme y superar la resistencia que me opone con los problemas ese equipo o el árbitro. Sergio. Bien, ¿no? O el público. O el otro día, que no lo dije, una de las cosas que suele pasar en los vestuarios, ¿vale?, a nivel de desconcentración, lo digo por el tema de la comunicación, cosas que no pueden pasar, es que yo esté hablando y de repente llegue el delegado diciendo: acordaos de poner la ropa dentro de la bolsa al final del partido, cuando yo estoy hablando de todo lo que va a pasar en el siguiente partido, ¿vale? Bueno, pues esos detalles causan mucho daño. Tiene que haber total... no puede entrar nadie, no se puede hablar de nada que no sea del partido, el entrenador ahí tiene que tomar el mando total, ¿vale? Nadie puede hablar antes de un partido si no es con el filtro del entrenador, ¿vale? Bueno, entonces ya tenemos lo que es fuerza mental. Resistencia mental es, si la resistencia física es la capacidad de mantener un esfuerzo eficazmente todo el tiempo necesario, resistencia mental es la capacidad de mantenerme en la aplicación de una solución todo el tiempo que sea necesario, ¿vale? Imaginad que tenéis una prórroga y unos penaltis,
¿vale? Vamos al partido, tenemos nuestros objetivos, pero el tiempo pasa, hay un desgaste físico, hay un desgaste mental, ya sabéis que el cerebro gasta un 30% de la energía que ingerimos a través de la alimentación, en unas situaciones como esta puede ser más, puede ser hasta el 40 o el 50% en selectividad, en época de oposiciones, etcétera, etcétera, por lo tanto, es aquí otro elemento donde se junta lo físico con lo mental. Para mantener mi resistencia mental voy a tener que aportar nutrientes a mi cerebro, porque si no se va a ir debilitando mi motivación o mi concentración a la par que mi desgaste energético, ¿vale? Pero en cualquier caso, ante la falta de energía venida de los alimentos, tengo que hacer un plus de concentración y de esfuerzo mental, ¿vale? Ahí estaría el tema de la resistencia mental. Imaginad que tenéis unos vecinos súper molestos, que habéis decidido denunciarles, pero ellos insisten con los ruidos de una manera que es insoportable. Bueno, tú has decidido que la solución, en vez de subir con un bate de béisbol al piso de arriba, es la denuncia judicial, ¿vale? Entonces, tienes que mantenerte a pesar de el tormento que implica en el tiempo, día, eso, ¿vale? Entonces necesito resistencia mental. Bueno, esto se entrena, y lo bueno es que a través del entrenamiento de una capacidad física, si hago la transferencia, estoy haciendo un entrenamiento mental. Es decir, las personas que corren maratones tienen mayor resistencia mental que las que son de velocidad pura, por decirlo así, ¿vale? Pero necesito transferencia. Yo, por ejemplo, digo, por ejemplo, el tema de la fuerza mental a mis alumnos. Si tú eres capaz de enfrentarte a una ola de 3 metros, eres capaz de enfrentarte a cualquier problema, ¿vale? Porque lo que necesitas para afrontarlo es lo mismo, para afrontar ese problema es lo mismo que has utilizado para afrontar la ola cuando te daba miedo o cuando tenías frío. El frío, por eso es fundamental para el entrenamiento de las capacidades mentales utilizar el clima. Bueno, es fundamental, no, es una gran herramienta. Cuando hace frío, cuando llueve, el viento ya depende de lo que tengamos alrededor, se pueden caer cosas, obviamente. Viento y rayos son dos cosas que hay que tener especial cuidado, ¿vale? Pero frío, lluvia, calor, no vayas que hoy llueve, o no vayas que hoy hace frío. No, pues más motivo para ir, porque ahí estaremos entrenando la fuerza mental y la resistencia mental, ¿vale? Por eso los de la ¿cómo se dice? Los del norte de Europa son tan vikingos. Pero si no hay transferencia o no hay o hay sobreprotección, también es cierto que en el norte de Europa hay más depresión y suicidios, ¿vale? Es decir, los que son fuertes son especialmente fuertes en los países del norte, Alaska, Suecia, Noruega, etcétera, etcétera, y los que Rusia, norte de Rusia, y los que son débiles son más débiles, porque tienen más dificultades de luz, de clima, etcétera, etcétera, y se vienen más fácil abajo si no hay una transferencia. Muy bien, velocidad. Igual que la velocidad física es la capacidad de recorrer un espacio en el mínimo tiempo posible, la velocidad mental es la capacidad de encontrar una solución a un problema lo más rápido posible. Aquí no hay mucho que decir. Me viene de repente un rival, pues rápido como lo soluciono. Hago un pase, regateo, chuto por el hueco que todavía me queda, etcétera. Velocidad mental. Flexibilidad física es la capacidad de deformar una articulación lo máximo posible sin que se rompa, sin que se lesione. Flexibilidad mental es la capacidad que tengo. Atentos, porque flexibilidad mental es uno de la ausencia de resistencia mental y de flexibilidad mental es uno de los principales motivos de depresión, ¿vale? Hay un problema que dura mucho y no lo aguanto, y dos, yo pensaba que las cosas tenían que ser de una manera y no me adapto a las nuevas circunstancias, que es lo que está pasando con el COVID o con la crisis económica. Entonces, la flexibilidad mental sería la capacidad
de cambiar una respuesta preconcebida y adaptarla a la nueva situación, ¿vale? Lo enlazo con elasticidad, que sería una de las cualidades físicas y no de las capacidades físicas básicas. Sería la capacidad de deformar una articulación y rápidamente volver a la previa, ¿vale? Si elasticidad es la capacidad de deformar una articulación sin que se rompa y que inmediatamente vuelva a su posición inicial, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo chuto, articulación o músculo, cuando yo chuto, los músculos de los la musculatura isquiotibial sufre un repentino impacto. Si yo puedo tener flexibilidad, pero si solo tengo flexibilidad y la pierna se va, pues una de dos, o pierdo fuerza, si es especialmente flexible, como la de un contorsionista, o se rompe. Para que no se rompa necesito elasticidad, que es la capacidad del músculo de volver a su posición inicial antes de que el exceso de elongación rompa el músculo, ¿vale? Es decir, me estiro, pero rápidamente tengo que volver para que no se rompa a la posición inicial. Pues mi elasticidad mental es la capacidad de adaptarme dentro de un proceso a un cambio e inmediatamente volver a donde estaba porque ha sido algo puntual, ¿vale? Ejemplo, el entrenador necesita mucha elasticidad mental porque está con una idea para el equipo. Ahora resulta que un jugador hace lo que le da la real gana, ¿vale? Yo tengo que ser capaz de corregir eso e inmediatamente volver al punto inicial. Y si lo que ha hecho el jugador me modifica totalmente el plan, entonces lo que necesitaré será flexibilidad mental porque ahora yo tengo que cambiar el plan, ¿vale? Y si lo que ha hecho el jugador, vuelvo con el mismo ejemplo, ha provocado un desastre total y queda un minuto para que acabe el partido, entonces ahí, ¿qué voy a necesitar? Una pista, todavía no lo he dicho. ¿Qué capacidad mental en relación a la física necesitaría cuando hay un desastre total y me queda, nada, un minuto o segundos para encontrar la solución nueva y aplicarla? ¿Cuál creéis? Es una pista, no la he dicho, es complicada. Os doy 5 segundos más, a ver si alguien se atreve o se le ocurre. 4. No, pero cerca. 3, 2, 1, tiempo. Potencia. Potencia mental. Sería la capacidad de aplicar una solución fuerte en un tiempo mínimo, ¿vale? Si potencia es la capacidad... ¿No se oye? Vale. Vale. ¿Ahora bien? ¿Ahora bien? ¿No? ¿No? Vale. Ahora sí. Vale. Ok, perdón, es que le he dado un botón que no debía. Vale, repito. Sería potencia mental. Si la potencia física es la capacidad de aplicar la máxima fuerza en el mínimo tiempo, eso sería potencia física, y la potencia mental sería la capacidad de solucionar un problema muy fuerte para el que tengo muy poco tiempo de reacción, ¿vale? De repente, wow, todo me cambia, desastre, todo parece que se va a venir abajo y me quedan, no sé, 10 segundos, un minuto para tomar una decisión. Necesito potencia mental, la capacidad de encontrar una solución muy contundente y aplicarla en el mínimo tiempo, que es lo que las circunstancias me dejan, en un tiempo mínimo, ¿vale? Eso sería potencia mental. ¿Qué sería agilidad mental? Si la agilidad física sería la capacidad de realizar varios movimientos diferentes de manera coordinada en el menor tiempo posible, la agilidad física sería la capacidad de encontrar una solución, sería la capacidad de encontrar, de realizar
varias soluciones encadenadas a una serie de problemas que de repente se presentan, ¿vale? Agilidad mental sería, por ejemplo, Messi. Necesita agilidad mental porque de repente se echan 8 tíos encima. Y sale de uno con una ruleta, a otro con un túnel, a otro con un cambio de ritmo y en el último momento un pase, ¿vale? Es decir, en una serie de problemas encadenados, él es capaz de realizar soluciones eficaces, encadenada, en el mínimo tiempo posible. Coordinación física. Sería la coordinación física sería la capacidad de realizar movimientos complejos encadenados de manera eficaz. Pues la coordinación mental sería la capacidad de solucionar problemas muy complicados que a ver cómo lo diría. Si coordinación física. Es que al ser parecido a agilidad física, el concepto, cuesta diferenciarlo. Si coordinación física sería la capacidad de realizar movimientos complicados de manera eficaz y, igual que la agilidad, encadenados. O mira, mejor, más fácil. La coordinación física es la capacidad de realizar un movimiento muy complicado y eficaz que implique la mayor parte de mi cuerpo o gran parte de mi cuerpo, ¿vale? Pues la coordinación mental sería la capacidad de aplicar diferentes elementos intelectuales, podríamos decir, diferentes elementos de solución a un solo problema que me exige una respuesta compleja. Un problema complejo. No es un problema puntual, sino un problema que requiere de la coordinación, la capacidad de conectar diferentes procesos intelectuales. ¿Vale? Ejemplo de coordinación física. Ejemplo de coordinación mental. Ayudadme. Ponedme un ejemplo de coordinación mental. A ver qué podríamos poner. En un partido de fútbol, ¿eh? Bueno, si a alguien se le ocurre en otro que no sea un partido de fútbol, adelante. Yo ya llevo aquí ya la hora y media y necesito nutrientes para mi cerebro. Coordinación mental sería... bueno, en un entrenamiento, para un entrenador sería la capacidad. Fijaos que hay una diferencia con la potencia, porque en este caso lo que voy a decir no me exige el tiempo no me exige la respuesta, ¿vale? Si no, estaríamos hablando de coordinación y potencia, pero cuando no, el tiempo no me lo exige, sino que soy solo yo el que tiene que encontrar la respuesta, es que de repente el entrenador contrario hace 4 cambios. Yo los conozco, esos 4 cambios, y son 4 cambios muy complicados. Me está sacando, yo qué sé, a las superestrellas de su equipo, que las tenía ahí en el banquillo. Y el marcador va a mi favor, ¿vale? Y queda poco tiempo, pero no es un tiempo límite como el que exigiría la potencia, pero queda poco tiempo, con lo cual me exige soluciones ya, ¿vale? No es algo que voy a ver qué pasa, sino que me exige coordinación. Muy bien. Yo tengo que encontrar una solución que implique toda la alineación que tengo en el campo, más los que tengo en el banquillo, más el dibujo de la estrategia, para contrarrestar esas 4 superestrellas que ha sacado el entrenador contrario para mantener el rendimiento de mi equipo, ¿vale? Eso sería coordinación mental. Tengo que manejar varias variables para una única solución que se da en el momento y que me lo exige, porque si no, me arrasan. Es decir, la circunstancia me lo exige. Esa es la gracia de la coordinación, que las circunstancias te lo exige. Sí. Ajá. Exacta. Efectivamente. Ujú.
Exactamente. Totalmente, totalmente. Por eso yo siempre digo que el fútbol es un deporte ¿vale? Estaba diciendo que gracias a las capacidades mentales no solamente estamos permitiendo que un niño crezca, al ser más fuerte mentalmente, más resistente mentalmente, más flexible mentalmente, más ágil mentalmente, con muchas menos probabilidades de sufrir enfermedades mentales, sino que además ya desde hoy, pero ya con un efecto de futuro, porque si hay algo que tiene efectos de futuro son las capacidades mentales, vamos a provocar que tenga muchísimas más herramientas para disfrutar hoy ya del fútbol. Pero es que además dentro del propio fútbol, un niño que se está haciendo fuerte mentalmente, más resistente mentalmente, más ágil mentalmente, coordinado mentalmente, etcétera, etcétera, es que dentro de un año va a ser todavía mejor futbolista. Otro de los problemas de lo que hablamos la semana pasada, de que los quemamos hasta los 12, 13, 14 años, les damos la patada y ahora traemos a otro de fuera que ha estado viviendo fantásticamente en su pueblo. Cuando si lo hiciéramos bien, no solamente por los entrenamientos sería más técnico, más hábil, más preparado táctica y estratégicamente, sino que teníamos un tío más fuerte mentalmente, más resistente mentalmente, donde cualquiera que haya estado fuera, cualquiera, salvo algunas excepciones que sí que hay que fichar, tendríamos a un tío que no solamente por haber fichado siendo coordinado con 10 años o con 9 años va a serlo hasta los 18, sino que sigue siendo igual de coordinado, más por los entrenamientos que se supone que un club de alto rendimiento desarrolla y que le hace mejor, sino que encima tenemos a un tío que mentalmente es muchísimo más fuerte, más resistente, etcétera, etcétera, y por lo tanto, o sea, es que no se me ocurre un límite al que puede llegar un niño que desarrolle las capacidades mentales. Es todo lo que hemos hablado ahora se multiplica gracias a las capacidades mentales. ¿Por qué? Pues porque toda su habilidad, inteligencia, etcétera, etcétera, se va a poner a efectos más rápido. Se va a poner a efectos durante más tiempo. Va a tener mayor variabilidad. O sea, si ya la inteligencia desarrolla mayores posibilidades de solución, con la coordinación mental estoy conectando diferentes soluciones. O sea, se crean ahí unos algoritmos que si hubiese aquí un matemático estaríamos flipando de lo infinito que podría ser el combinar todos los aprendizajes físicos, técnicos, intelectuales con las capacidades mentales. Porque es que no es junto esto con esto, es que al juntar esto con esto he creado una nueva solución que se junta con las otras dos, que a su vez se juntan con las otras dos, etcétera, etcétera. Es como un partido de fútbol. No es que el defensa esté conectado con el lateral esté conectado con el central con el otro central con el otro lateral. Es que lo que haga este lateral estará definiendo lo que haga este otro lateral, que a su vez estará definiendo lo que esté haciendo el extremo derecho, que a su vez vuelve a definir lo que estará haciendo el lateral derecho porque ha cambiado hace un segundo, y se crean combinaciones infinitas. Así que fijaos ahí todo la variabilidad que tenemos que tener. Y para ir ya terminando, todo esto que puede parecer muy complicado, joder, cuántas variables, cuántas combinaciones, cuánta información, cuántos conceptos. No, en realidad todo tenemos que sustentarlo sobre una sola cosa. Tengo la intención de que el niño mejore y tengo la buena intención de que el niño disfrute, y a partir de ahí ya se me irán ocurriendo las cosas. No es tan importante pero sí importante, es importante, pero no tan importante el que creemos un plan, que es muy importante, pero no tan importante como que sepamos nosotros mismos manejarnos en esa incertidumbre de los cambios que se van a producir, no solo porque el plan va a tener que modificarse, porque haya habido cosas que cambien, sino porque va a enriquecerse y ampliarse por cosas que no tenemos en cuenta, como pasó ayer con estos niños del surf que a mí me sorprenden diciendo no dejamos a nadie atrás y compartimos el turrón, ¿vale? Pues ahí yo cojo ahora y digo, hostia, en esto no había pensado, pues ahora resulta que puedo sacar mucho más provecho de esta circunstancia. Entonces, no nos asustemos
ante el infinito de posibilidades que tenemos en la educación de los niños, sino que estemos preparados para reaccionar. Hacemos un plan básico, que va a ser el trabajo en el que va a consistir este final de curso. Hacemos una base y sobre esa base lo importante no será que la llevemos a cabo rígidamente, sino que seamos capaces de adaptarla a las individualidades de cada uno, a los intereses de cada uno, de cada equipo, y saber manejarnos en esa incertidumbre que tarde o temprano se nos va a poner de cara. Lo que no puede faltar, lo que ya es imprescindible, lo que sí es cada día me tengo que levantar con eso, son las buenas intenciones, es decir, tengo que tener la intención de educar, como coordinador, como entrenador, etcétera, etcétera, como árbitro, aunque sea menos, y valores. Y estos son los valores sobre los que voy a sustentar. A partir de ahí, con esas tres cosas, incertidumbre, buenas intenciones y valores, fluirá. Otra cosa, son 2 puntos más que no quiero que se me olviden, por eso me los he apuntado. Otra de la importancia de trabajar, otras 2 cosas importantes de trabajar todo esto a esta edad, no solamente por todo esto que acabo de decir, sino porque el desarrollo neuronal está en proceso y por lo tanto todo lo que logre que aprendan ahora va a estar mucho mejor asimilado. Es decir, es el momento ideal, la infancia, para educar. Ojo, ¿se puede educar cuando ya se tiene 50 o 60 años las capacidades mentales? Bueno, es una de esas cosas que por intuición ya sabíamos que sí, porque no creo que en la Edad Media ni en la Grecia antigua renunciaran a eso solo porque la ciencia no se lo había dicho, ¿vale? Pero ahora la ciencia, hace como 15 años, ya nos ha dicho que el cerebro es plástico. No es plástico por lo que comemos venido del mar, sino que es modificable. Vaya chiste más malo que he hecho. Es decir, con 50 años, 60 años, el cerebro se puede adaptar y por lo tanto puede mejorar los aprendizajes, pero es mucho mejor, mucho más plástico en la infancia. Por lo tanto, todo lo que logremos educar en ese sentido, por encima de la fecha de no sé qué, los verbos, etcétera, etcétera, incluso en el fútbol, que si la cobertura cuando este se mueve, etcétera, etcétera, que eso con cada entrenador cada año cambia, es las capacidades mentales, los valores, la incertidumbre también, pero las capacidades mentales en este caso ya vemos hacia dónde van, que es el tema que estamos hablando. Entonces, por desarrollo neuronal es fundamental que lo hagamos ahora y no esperemos, cuanto antes mejor. Si un niño con 3 años empieza a ser fuerte mentalmente, va a ser muchísimo más fuerte cuando tenga 14, que el que tenga 14 lo va a ser mucho más que si tuviera 17, pero el de 14 que empezó con 3 lo va a ser más que el de 14 que empieza ahora. Obviamente luego está la genética de cada uno, el ambiente de cada uno, etcétera, etcétera, tanto para lo que uno puede aprender en poco tiempo como para lo que está capacitado para aprender. Pero en 2 con las mismas capacidades, el que ha empezado antes estará muy por encima que al que empiece después. Así que el desarrollo neuronal es otro motivo para empezar ya. Y por último, por las grandes consecuencias que va a tener. Imaginemos un niño que empieza ya con los 3 años a desarrollarse fuerte mentalmente. Significa eso que ante la frustración, los problemas del cole, los retos del fútbol, etcétera, etcétera, desde los 3 años ha aprendido a ser fuerte y entra en una espiral positiva de ir afrontando todas esas cosas mejor. Pues volvemos al tema de antes. El que ha empezado a hacer eso a los 3, 4, 9 años, cuando llegue a los 14, futbolísticamente, va a tener muchísimas más capacidades que el que llegue de fuera y no lo ha hecho nunca, ¿vale? Esto es otro ejemplo de lo limitado que está el mundo del fútbol en general, ¿vale? Donde bueno, pues aprendemos las 4 cosas de técnica, las 4 cosas de estrategia, hacemos unos entrenamientos más o menos bien hechos, pero es casi pensar... Aquí
voy a decir algo contrario a lo que he dicho antes, que es pensar en el presente no siempre es bueno, ¿vale? A veces tenemos... pensar en el presente es bueno cuando el objetivo que nos estamos planteando busca un efecto ahora, un disfrute ahora. Pero tenemos que crear bases ahora que desarrollen cosas personales en el futuro. Es decir, tú disfrutas ahora, tu trabajo tiene sentido ahora y no en el futuro, o también en el futuro, pero más importante ahora, pero también tengo yo que crear situaciones que me hagan mejor en el futuro. No disfrutar en el futuro, sino mejorar en el futuro. Y a veces también, depende de qué, si nos vamos a los estudios, es disfrutar en el futuro, porque una de las cosas que tiene es estudiar, o no, rectifico. Incluso si estuviésemos en un buen sistema educativo, los beneficios de los estudios también tendrían que ser para hoy. No es que yo voy a aprender matemáticas porque en el futuro voy a ir a una universidad, es que aquí me he equivocado yo. Deberíamos hacer unas matemáticas que tengan un sentido hoy y un lenguaje que tenga, estudiar lenguaje que tenga sentido hoy para comunicarme mejor con la gente que tengo alrededor y no solo para sacarme el título. Es decir, que incluso en la educación, en el sistema educativo, también debería cambiar como en el fútbol. Bueno, por mí, damos por concluido los puntos del curso. ¿Ya estáis? ¿Todos? Vale. Bueno, este vídeo era para que no nos olvidemos y para que recordemos, en positivo, con quiénes trabajamos. Ha sido un vídeo de lo que hice el año pasado con el Alevina del Cádiz. Tenemos la suerte de tener entre nosotros a gente del Cádiz. Y otra de las cosas que tiene que ver con esta idea es que, bueno, la gente que ha venido por los sitios en los que trabajáis y las labores que tenéis tienen mucha calidad. Es decir, que el eco que va a tener es muy grande. Yo limité el tipo de personas que podían venir al curso, no porque quisiera menospreciar a nadie. Cualquiera que tuviera ilusión en el futuro de trabajar en alto rendimiento o simplemente aprender más podía venir, pero sí que es cierto que yo iba dirigido a un cierto perfil. Eso también ha reducido que no haya millones.